2 millones de pesos colombianos. Petro firma la ruina, mientras que Abelardo, Cabal y expertos exponen el colapso que se viene en 2026. Lo que están a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma en que entienden la economía colombiana. En los próximos minutos revelaremos cómo una sola decisión presidencial amenaza con hundir a millones de familias en la pobreza, destruir el sueño de los emprendedores y convertir el futuro cercano en el peor capítulo económico de nuestra historia. Esto no es ficción. Esto está ocurriendo ahora mismo en los pasillos del poder. Quédense hasta el final porque lo que descubrirán los dejará sin aliento. Colombia despertó una mañana con la noticia que sacudiría los cimientos del país. El presidente Gustavo Petro había manifestado públicamente su intención de establecer un salario mínimo cercano a los 2 millones de pesos. La cifra apareció en todos los noticieros, en cada periódico, en las conversaciones de las tiendas de barrio y en las reuniones de las grandes empresas. Una cantidad que sonaba hermosa en los oídos de quienes luchaban cada día por llegar a fin de mes, pero que representaba algo completamente diferente para quienes entendían los números fríos de la economía real. En Bogotá, dentro de las oficinas principales del Movimiento Defensores de la Patria, el doctor Abelardo de la Espriella Otero recibió la noticia con una mezcla de incredulidad y preocupación profunda. Alto, de presencia imponente y mirada penetrante que había intimidado a más de un adversario en las cortes del país, se encontraba revisando documentos legales cuando su asistente entró precipitadamente con el comunicado presidencial impreso en sus manos temblorosas. El abogado penalista, quien había ganado más de 2.000 casos a lo largo de su carrera y ahora se perfilaba como el favorito en las encuestas presidenciales, leyó cada palabra con la precisión de quien sabe detectar las trampas escondidas en la letra pequeña. Esto no puede estar pasando. El país no resistirá semejante golpe. Pensó con urgencia. Levantó la vista hacia la ventana que daba al centro de la capital. Allá abajo, miles de colombianos transitaban las calles, ajenos a la bomba de tiempo que acababa de activarse. Comerciantes abriendo sus locales, empleados corriendo hacia sus trabajos, vendedores ambulantes buscando el sustento diario. Todos ellos serían las víctimas de esta decisión envuelta en promesas doradas. El teléfono comenzó a sonar sin parar. Llamadas de empresarios angustiados, de líderes gremiales, de economistas solicitando una reunión urgente. La noticia había generado un terremoto y él estaba en el epicentro de la respuesta. Convocó de inmediato a su equipo de asesores económicos y preparó una declaración que saldría esa misma tarde. No había tiempo que perder. Cada hora de silencio sería interpretada como complicidad o debilidad. En otro sector de la ciudad, en las instalaciones del Senado de la República, la senadora María Fernanda Cabal recibía la misma información con una reacción igualmente visceral. Conocida por su discurso directo y sin concesiones, por su defensa férrea de los principios del libre mercado y por ser una de las voces más críticas del gobierno de izquierda, sintió que la sangre le hervía. Llevaba años advirtiendo sobre los peligros del populismo económico, sobre las consecuencias de las políticas que priorizan el titular periodístico sobre la sostenibilidad fiscal. Y ahora sus peores predicciones parecían materializarse frente a sus ojos. Tomó su teléfono personal y comenzó a escribir un hilo extenso en redes sociales. Sus dedos se movían con rapidez sobre la pantalla. Cada palabra era un martillazo contra lo que consideraba una irresponsabilidad criminal. No se guardó nada. Habló de comunismo disfrazado, de control estatal mediante la inflación, de destrucción programada del tejido productivo. Sus seguidores, cientos de miles de ellos, comenzaron a reaccionar de inmediato. Los comentarios se multiplicaban por segundos. Algunos aplaudiendo su valentía, otros atacándola con la furia característica de las trincheras políticas digitales. Necesito hablar con Abelardo. Esto requiere una estrategia coordinada. Reflexionó con rapidez. Sabía que el momento exigía algo más que declaraciones individuales. Se requería un frente unido, una coalición de voces técnicas y políticas que pudieran contrarrestar la narrativa oficial. El gobierno intentaría vender esto como justicia social, como reivindicación histórica de los trabajadores. Y ella tenía que desmontarlo antes de que la mentira se convirtiera en verdad repetida. Por su parte, en las instalaciones de la emisora donde trabajaba, la periodista Victoria Dávila, conocida por todos como Vicky, preparaba lo que sería uno de los editoriales más duros de su carrera. Con décadas de experiencia en periodismo de investigación,
Con fuentes en todos los niveles del poder y con una credibilidad ganada a pulso en las trincheras del periodismo colombiano, sabía que este tema no era uno más para llenar tiempo de antena. Era el tipo de historia que define carreras y que impacta el destino de naciones. Sus productores corrían de un lado a otro preparando gráficos, estadísticas, clips de declaraciones previas del presidente donde había prometido responsabilidad fiscal. La contradicción era evidente. Las palabras de hace meses chocaban brutalmente con las acciones de ahora. Ella revisaba cada dato con obsesión. Un error, una cifra inexacta, y sus detractores tendrían munición para desacreditar todo el reportaje. No podía permitirse esa debilidad. Voy a explicarle al país lo que realmente significa esto. Van a entender que este regalo es un caballo de Troya. Se dijo a sí misma con convicción. Firme, pero no histérica. Técnica pero accesible. Tenía que conectar con la señora que vendía arepas en la esquina tanto como con el empresario que empleaba a 100 personas. Ambos necesitaban entender que estaban en el mismo barco y que ese barco tenía un agujero enorme en el casco. En las universidades más prestigiosas del país, en los centros de pensamiento económico, en las oficinas de consultoría financiera, la reacción fue unánime entre quienes realmente entendían los números. El doctor Ricardo Fernández, economista con doctorado en una universidad europea, con múltiples publicaciones en revistas académicas internacionales y asesor de varios gobiernos latinoamericanos, canceló todas sus citas del día. Pidió a su equipo que recopilaran todos los estudios disponibles sobre aumentos salariales por decreto en economías emergentes. Necesitaba datos sólidos, no opiniones. Los casos estaban ahí, documentados con precisión científica. Argentina con sus ciclos interminables de inflación y devaluación. Venezuela con su destrucción sistemática del aparato productivo. Ecuador con sus experimentos fallidos de economía social. Todos compartían un patrón común. Gobiernos que creían poder vencer las leyes de la oferta y la demanda mediante decretos. Todos fracasaron. Todos dejaron a sus ciudadanos más pobres de lo que estaban antes. Y ahora Colombia parecía dispuesta a repetir el experimento esperando resultados diferentes. Esto es locura económica pura. Un aumento superior al 12% sin crecimiento del Producto Interno Bruto que lo respalde genera una espiral inflacionaria inevitable. Murmuró para sí con preocupación. Preparó un informe técnico de 50 páginas que enviaría a todos los medios de comunicación, a todos los congresistas, a todas las organizaciones empresariales. Alguien tenía que poner los números sobre la mesa antes de que fuera demasiado tarde. La tarde del anuncio presidencial, Abelardo convocó a una rueda de prensa en la sede principal de Defensores de la Patria. El salón estaba repleto. Cámaras de todos los canales nacionales, periodistas de medios impresos, reporteros de plataformas digitales. Todos querían escuchar la respuesta del hombre que las encuestas colocaban como el próximo presidente de Colombia. El ambiente era tenso, eléctrico. Los flashes de las cámaras iluminaban el espacio con intensidad cegadora. Entró al salón con paso firme, vestido con su traje oscuro impecable, corbata conservadora, el porte de quien ha enfrentado a los criminales más peligrosos del país en salas de audiencia y ha salido victorioso. Se ubicó frente al atril, ajustó el micrófono y miró directamente a las cámaras. No llevaba notas escritas. No las necesitaba. Lo que tenía que decir salía desde las tripas, desde la convicción profunda de quien ve a su país caminando hacia un precipicio. Colombia está siendo engañada. El presidente Petro les está vendiendo un espejismo envuelto en papel de regalo. Un salario mínimo de 2 millones de pesos no es justicia social. Es el camino más rápido hacia la miseria colectiva. Comenzó con voz grave y controlada. Este gobierno cree que puede imprimir prosperidad mediante decretos. Cree que puede ignorar las leyes básicas de la economía porque le conviene políticamente. Pero la realidad no negocia con ideologías. La realidad cobra sus cuentas y las cobra caro. Hizo una pausa deliberada. Dejó que sus palabras penetraran. Las pymes de este país son las que generan el 70% del empleo. Son la columna vertebral de nuestra economía. Y este aumento las va a quebrar. No es una opinión. Es una certeza matemática. Un tendero que gana el margen justo para pagar a su empleado y mantener las luces encendidas no puede absorber un aumento del 12 o 15% de la noche a la mañana. Va a tener que despedir. O cerrar.
o irse a la informalidad. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Algunos asentían con la cabeza. Otros mantenían expresiones escépticas. El debate político en Colombia estaba tan polarizado que incluso los datos objetivos se interpretaban según el color del partido. Pero él continuó, implacable. Cuando ese tendero despida a su empleado, cuando ese pequeño productor cierre su fábrica, cuando ese restaurante familiar baje las cortinas por última vez, el presidente Petro no estará ahí para explicarles por qué su aumento generoso los dejó sin trabajo. No estará ahí cuando la inflación se coma el supuesto beneficio en 3 meses. No estará ahí cuando el país entre en recesión. Señaló hacia las cámaras como si pudiera ver directamente a cada colombiano detrás de las pantallas. Este aumento es demagogia pura. Es comprar votos con dinero que no existe y dejar que otros paguen la cuenta. Y los que pagarán son los mismos que supuestamente se quiere ayudar. Los trabajadores que perderán su empleo. Las familias que verán cómo los precios de todo suben más rápido que sus salarios. Los jóvenes que no encontrarán oportunidades porque nadie puede darse el lujo de contratar. La sala estalló en preguntas simultáneas. Levantó la mano pidiendo orden. Desde Defensores de la Patria haremos todo lo que esté en nuestro poder para detener esta locura. Convocaremos a los gremios, a los expertos, a todos los sectores productivos. Presentaremos informes técnicos ante el Congreso. Utilizaremos todas las herramientas legales disponibles. Porque esto no es un debate político. Esto es defender el sustento de millones de colombianos que no tienen el lujo de esperar para cambiar de gobierno. Esto es defender la patria de quienes la usan como laboratorio ideológico. Terminó la conferencia y salió del salón entre el tumulto de periodistas que intentaban conseguir declaraciones adicionales. Su equipo de seguridad lo escoltó hasta su vehículo. En el camino de regreso a casa, revisó su teléfono. El video de su declaración ya tenía cientos de miles de reproducciones. Los comentarios se dividían exactamente como esperaba. Sus partidarios lo llamaban héroe, salvador, la voz de la razón. Sus detractores lo acusaban de defender a los ricos, de ser un títere del establecimiento, de oponerse al bienestar de los trabajadores. Miró por la ventana del auto. Bogotá pasaba frente a sus ojos con su caos característico. Vendedores ambulantes en cada semáforo. Buses atestados de gente que regresaba de trabajos mal pagados. Edificios de oficinas donde miles de empleados vivían con el temor permanente de perder su estabilidad. Todos ellos serían las víctimas de este experimento. Y él sentía el peso de la responsabilidad de advertirlo, de intentar evitarlo, sabiendo que tal vez el tiempo se agotaba rápidamente. Al día siguiente, el debate había alcanzado proporciones nacionales. Todos los noticieros abrían con el tema. Todos los programas de opinión dedicaban horas completas a analizarlo. Las redes sociales eran un campo de batalla donde se enfrentaban argumentos económicos, consignas políticas, insultos y amenazas. Colombia estaba dividida, como siempre, pero esta vez la división tenía consecuencias concretas medibles en pesos y empleos. María Fernanda Cabal apareció en el programa de noticias más visto del país. La presentadora intentó mantener un tono neutral, pero las preguntas revelaban la tensión del momento. Senadora, el gobierno dice que usted y la oposición están en contra de que los trabajadores ganen más. ¿Qué responde a eso?, preguntó la periodista con micrófono en mano. La respuesta fue inmediata, sin titubeos. Esa es la mentira que quieren vender. Nadie está en contra de que los trabajadores ganen más. Todos queremos una Colombia próspera donde cada familia pueda vivir dignamente. Pero hay una diferencia abismal entre desear algo y destruir la economía intentando lograrlo por decreto. Contestó mirando directamente a cámara. Petro es un maestro de la manipulación. Él sabe que un salario de 2 millones suena bien en un discurso. Sabe que le genera titulares favorables. Pero también sabe, o debería saber si tuviera la honestidad intelectual de admitirlo, que ese aumento va a generar un desastre. Explicó con lujo de detalle. Cuando aumentas los costos laborales por encima de la capacidad productiva de una economía, fuerzas a las empresas a tomar decisiones drásticas. O reducen personal, o aumentan precios, o cierran. No hay una cuarta opción mágica donde todos ganan. La economía no funciona con magia. Funciona con números duros. Y los números de Colombia no soportan este aumento sin consecuencias graves. La presentadora intentó interrumpir,
pero ella continuó. Esto no es ideología. Es aritmética básica. Venezuela intentó lo mismo. Decretos de aumentos salariales masivos sin respaldo productivo. ¿Resultado? Hiperinflación que borró cualquier beneficio nominal y dejó a la gente más pobre que nunca. Argentina lo ha intentado docenas de veces. Cada gobierno populista llega con la misma receta. Y cada vez terminan igual. Con más pobreza, más desempleo, más informalidad. ¿Por qué creemos que nosotros seremos diferentes? Sus palabras resonaron en miles de hogares. Algunos telespectadores apagaron el televisor molestos, sintiéndose atacados en sus esperanzas. Otros escucharon con atención creciente, empezando a vislumbrar las grietas en el discurso oficial. La batalla por la opinión pública estaba en pleno desarrollo y cada bando movilizaba sus recursos. En las calles, la reacción era mixta y reveladora. En los barrios populares del sur de Bogotá, en las comunas de Medellín, en los sectores marginales de Cali, muchos celebraban la noticia. 2 millones de pesos significaban poder pagar el arriendo sin angustia, comprar mercado completo, tal vez hasta ahorrar algo para emergencias. Sonaba como la salvación que llevaban años esperando. Los políticos del gobierno organizaban reuniones comunitarias donde explicaban el aumento como una victoria histórica de los trabajadores sobre los explotadores. Pero en las pequeñas empresas, en los talleres, en las tiendas de barrio, en las fábricas medianas, la conversación era completamente diferente. Doña Carmen, propietaria de una pequeña confección de ropa en el centro de Bogotá, hizo cuentas en el cuaderno donde llevaba sus finanzas desde hacía 30 años. Empleaba a 8 costureras. Mujeres cabeza de familia que dependían de ese trabajo para sostener a sus hijos. Los números no cuadraban de ninguna manera. Si el salario aumentaba a 2 millones, sus costos laborales se dispararían por encima de lo que podía generar vendiendo sus productos. Tendría que aumentar precios, pero entonces los clientes comprarían en otro lado o simplemente dejarían de comprar. No puedo. Simplemente no puedo pagar eso y mantener el negocio abierto. Suspiró con lágrimas en los ojos. 30 años construyendo esto y van a obligarme a cerrar o a despedir a la mitad de mis trabajadoras. ¿Y luego qué? ¿Quién les va a dar trabajo? ¿El presidente Petro las va a contratar en el gobierno? Su esposo, sentado al otro lado de la mesa, no tenía respuestas. Solo compartía la misma angustia. Historias similares se repetían por todo el país. El dueño de una pequeña cadena de restaurantes calculaba que tendría que cerrar 2 de sus 3 locales. El propietario de un taller mecánico sabía que no podría mantener a sus 4 empleados. El administrador de una empresa de mensajería veía cómo sus márgenes de ganancia desaparecían en las proyecciones. Todos enfrentaban la misma ecuación imposible. Y todos sabían que el gobierno no vendría a rescatarlos cuando quebraran. El doctor Ricardo Fernández presentaba su informe técnico en un foro organizado por la Asociación Nacional de Empresarios. La sala estaba llena de ejecutivos, gerentes, empresarios de todos los tamaños. Rostros preocupados que buscaban respuestas, esperanzas de que alguien con autoridad académica les dijera que sus temores eran exagerados. No obtuvieron ese consuelo. Los datos históricos son incontrovertibles. Comenzó proyectando gráficos en una pantalla gigante. Cada vez que un país en desarrollo ha intentado aumentos salariales por decretos significativamente superiores al crecimiento de la productividad, el resultado ha sido el mismo. Inflación acelerada, pérdida de empleos formales, aumento de la informalidad, y al final, empobrecimiento general de la población que se pretendía beneficiar. Mostró caso tras caso. Chile en décadas pasadas. Bolivia en los 80. Ecuador en experiencias recientes. Todos con el mismo patrón. Gobiernos que creían poder vencer las reglas económicas mediante voluntad política. Todos fracasaron. Todos dejaron a sus ciudadanos más pobres de lo que estaban antes. Y ahora Colombia parecía dispuesta a repetir el experimento esperando resultados diferentes. En Colombia, continuó con voz seria, nuestra economía muestra señales preocupantes. La inflación ya está por encima de niveles saludables. Nuestro déficit fiscal es alarmante. Y en este contexto, ¿queremos aumentar los costos laborales en un 12 o 15%? Es suicidio económico. Un empresario del sector textil levantó la mano. Doctor Fernández, ¿hay algún escenario en el que esto no termine en desastre?
Preguntó con un hilo de esperanza en la voz. El economista negó con la cabeza lentamente. Si hay un escenario. Que el gobierno rectifique, que escuche a los técnicos, que negocie un aumento razonable vinculado a metas de productividad. Pero basándome en las declaraciones públicas del presidente, no parece dispuesto a cambiar de rumbo. Así que prepárense. Lo que viene va a ser muy difícil. El silencio que siguió era pesado, cargado de resignación y miedo. Estos eran los hombres y mujeres que generaban empleo, que pagaban impuestos, que construían el país ladrillo a ladrillo. Y se sentían abandonados, ignorados, tratados como villanos en lugar de como el motor económico que realmente eran. De vuelta en las oficinas de Defensores de la Patria, Abelardo coordinaba una estrategia múltiple. No se trataba solo de ganar el debate público, aunque eso era importante. Se trataba de construir una coalición capaz de presionar legislativamente, de presentar demandas judiciales si era necesario, de movilizar a los sectores afectados para que su voz no pudiera ser ignorada. Convocó a reuniones con líderes de todos los gremios económicos del país. ANDI, FENALCO, ACOPI, las asociaciones de comerciantes, los sindicatos independientes que no estaban alineados con el gobierno. Necesitamos presentar un frente unido. Les dijo en una de esas reuniones celebrada a puerta cerrada. Si vamos cada uno por su lado, nos van a derrotar uno por uno. Nos van a acusar de ser enemigos del pueblo, de defender privilegios, de querer mantener a los trabajadores en la pobreza. Pero si nos unimos, si presentamos datos sólidos, si mostramos que esto afecta precisamente a quienes se pretende ayudar, tendremos una oportunidad de cambiar el rumbo. Los asistentes asentían. Sabían que tenía razón. Pero también sabían que enfrentaban a un gobierno con control de la maquinaria mediática estatal, con presencia en redes sociales, con capacidad de movilización en las calles. No sería una batalla fácil. Vamos a necesitar más que argumentos económicos. Reflexionó el presidente de FENALCO. Necesitamos historias humanas. Necesitamos que los colombianos vean los rostros de los trabajadores que perderán sus empleos por esto. Que escuchen a los empresarios pequeños que van a quebrar. Que entiendan que no somos monstruos sin corazón, sino gente tratando de mantener a flote sus negocios y proteger los empleos de sus trabajadores. La estrategia tomó forma en los días siguientes. Se organizaron foros en diferentes ciudades donde pequeños empresarios contaban sus historias. Se produjeron videos testimoniales de trabajadores angustiados por el futuro de sus empleos. Se presentaron informes técnicos en el Congreso. Se compraron espacios en medios de comunicación para explicar con gráficos sencillos por qué este aumento terminaría perjudicando a quienes pretendía ayudar. Vicky Dávila dedicó varios programas completos al tema. Entrevistó a economistas de diferentes corrientes ideológicas. Todos, incluso los de centroizquierda, coincidían en que el aumento propuesto era excesivo y peligroso. Presentó casos concretos de empresas calculando cuántos empleos tendrían que eliminar. Mostró simulaciones de lo que pasaría con los precios de productos básicos si todos los productores intentaban trasladar el aumento de costos a los consumidores. Los números eran aterradores. ¿Quién le va a explicar a la madre de familia que su supuesto aumento salarial de 200,000 pesos se va a evaporar cuando el mercado suba 300,000? Preguntó en uno de sus editoriales más contundentes. ¿Quién le va a decir al trabajador que lo despidieron que fue gracias a la generosidad del presidente? Este gobierno está jugando con fuego. Y los que se van a quemar son los colombianos de a pie que creen en las promesas color de rosa. El gobierno, por su parte, no se quedó callado. Ministros salieron a defender la medida en todos los espacios posibles. Acusaron a la oposición de insensibilidad social, de estar del lado de los empresarios ricos, de oponerse al progreso de los trabajadores. Organizaron marchas de apoyo donde miles de personas portaban pancartas exigiendo el aumento. La polarización alcanzó niveles peligrosos. En redes sociales, los debates degeneraron en insultos y amenazas. Familias se dividían en las cenas. Amistades de años se rompían por discusiones sobre economía. Iván Cepeda, el candidato presidencial del Pacto Histórico para las próximas elecciones, intentaba navegar aguas turbulentas. Por un lado, necesitaba defender la medida estrella de su gobierno. Por otro, los números privados que manejaba su equipo económico le mostraban lo mismo que todos los expertos advertían. Esto podía salir muy mal.
En reuniones privadas con su círculo cercano, expresaba dudas que jamás admitiría públicamente. Si esto genera la crisis que predicen, vamos a perder las elecciones por paliza. Les confesó a sus asesores más cercanos. No podemos defender un aumento que deje a la gente sin trabajo. Pero tampoco podemos contradecir al presidente abiertamente. Nos acusarían de traición, de habernos vendido al establecimiento. Estaba atrapado entre la lealtad política y la realidad económica. Y el tiempo para decidir se agotaba. Los días pasaron entre debates acalorados, proyecciones económicas cada vez más sombrías, y movilizaciones de ambos lados. Las negociaciones informales comenzaban a desarrollarse en distintos frentes. Representantes del gobierno, de los empresarios y de los trabajadores mantenían conversaciones tensas, llenas de acusaciones mutuas. Los empresarios presentaban estudios mostrando que no podían pagar más allá de cierto límite sin quebrar. Los representantes sindicales afines al gobierno exigían el cumplimiento de la promesa presidencial. Los técnicos del Banco de la República advertían sobre los peligros inflacionarios. Abelardo seguía cada desarrollo con atención obsesiva. Recibía informes diarios de sus contactos dentro de las conversaciones. Sabía que esta era la batalla definitiva. Si el gobierno imponía los 2 millones por decreto, las consecuencias serían inmediatas y devastadoras. Si lograban negociar algo más razonable, habría posibilidad de evitar el colapso. Pero las señales que recibía eran desalentadoras. Petro no parecía dispuesto a ceder. Quería su cifra redonda para su legado histórico, sin importar el costo. Una noche, ya entrada la madrugada, él y su esposa Ana Lucía conversaban en su residencia. El peso de la responsabilidad se sentía en cada palabra. A veces pienso si vale la pena. Le confesó con cansancio evidente. Meterse en esto, enfrentar todo el poder del Estado, recibir amenazas, ver cómo te difaman en todos los medios afines al gobierno. Todo para intentar salvar un país que tal vez no quiere ser salvado. Ella, que lo había acompañado en sus batallas legales más difíciles, en los casos donde defendió causas impopulares guiado por sus principios, le tomó la mano. Vale la pena. Le respondió con firmeza. Vale la pena porque nuestros hijos van a vivir en este país. Porque millones de colombianos merecen una oportunidad de progresar sin que el gobierno destruya esa posibilidad con experimentos populistas. Vale la pena porque alguien tiene que decir la verdad aunque sea incómoda. Y ese alguien eres tú. Las palabras de su esposa le dieron fuerzas renovadas. Al día siguiente, convocó a una nueva rueda de prensa. Esta vez fue aún más directo. Le hablo directamente al presidente Petro. Comenzó con voz firme. Usted tiene la oportunidad de rectificar. De escuchar a los expertos. De negociar un aumento que beneficie a los trabajadores sin destruir las empresas que les dan empleo. Pero si insiste en su camino, si impone los 2 millones por terquedad ideológica, será recordado como el presidente que hundió la economía colombiana. Y haré todo lo que esté en mi poder para revertir ese daño cuando llegue a la presidencia. Fue una declaración audaz, casi una promesa de campaña adelantada. Los medios la replicaron ampliamente. Sus opositores lo acusaron de arrogante, de darse por ganador antes de tiempo. Sus seguidores lo vitorearon como el líder que Colombia necesitaba. Las encuestas seguían mostrándolo como favorito, pero la división del país era tan profunda que nadie podía predecir con certeza qué pasaría. En las universidades, los estudiantes de economía analizaban el caso como un ejemplo en tiempo real de populismo versus realismo económico. Los profesores utilizaban las declaraciones de ambos bandos como material de estudio. Las tesis se escribían sobre el tema. El debate académico era igual de intenso que el político. Algunos defendían la necesidad de redistribución mediante aumentos salariales forzados. Otros advertían sobre las consecuencias inevitables de ignorar las capacidades productivas reales del país. Los economistas internacionales comenzaron a prestar atención al caso colombiano. Analistas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de universidades extranjeras, publicaban artículos sobre lo que estaba ocurriendo. La mayoría coincidía en que Colombia estaba a punto de cometer un error mayúsculo. Algunos pocos defendían la medida como un experimento social válido. Pero la mayoría advertía que los precedentes históricos no eran prometedores. En los mercados financieros, la reacción fue inmediata.
El peso colombiano comenzó a depreciarse frente al dólar. Los inversionistas extranjeros retiraban fondos, preocupados por la estabilidad económica. Las calificadoras de riesgo emitían advertencias sobre posibles rebajas en la calificación crediticia del país. La bolsa de valores mostraba caídas significativas. El sector empresarial veía cómo el valor de sus compañías se evaporaba en las pantallas de trading. Todo esto no hace sino confirmar lo que hemos estado diciendo, comentó el doctor Fernández en una entrevista con un medio internacional. Los mercados no reaccionan a ideologías. Reaccionan a realidades económicas. Y la realidad es que este aumento amenaza la estabilidad macroeconómica de Colombia. Es una señal clara de que el gobierno prioriza la política sobre la prudencia fiscal. Y eso siempre tiene consecuencias. María Fernanda Cabal aprovechó estos desarrollos para intensificar su discurso. Miren lo que está pasando. Les dijo en un debate televisado. El mundo entero nos está advirtiendo. Los expertos internacionales nos están diciendo que esto es un error. Los mercados están huyendo de Colombia. ¿Y qué hace el gobierno? Acusarnos a nosotros de ser enemigos del pueblo. La verdadera enemistad es condenar a millones de colombianos al desempleo y la pobreza por mantener una postura ideológica insostenible. Sus palabras generaban reacciones encontradas. Para sus seguidores, era una líder valiente diciendo verdades que nadie más se atrevía a expresar. Para sus detractores, era una representante de los intereses oligárquicos disfrazando su agenda con tecnicismos económicos. La polarización no daba tregua. En las regiones más apartadas del país, lejos del ruido de Bogotá, los campesinos y los pequeños productores agrícolas también sentían el impacto. Don Alberto, caficultor de la zona cafetera, empleaba a 10 recolectores durante la temporada de cosecha. Ya los precios del café internacional eran volátiles. Ya los costos de los insumos habían subido. Y ahora le exigirían pagar casi el doble de salario. Los números simplemente no funcionaban. Voy a tener que reducir la cantidad de personas que contrato. Les explicó a sus trabajadores con tristeza genuina. Algunos de ustedes que han trabajado conmigo por años no van a tener empleo la próxima temporada. No es porque yo quiera. Es porque no puedo pagar salarios que están por encima de lo que gano vendiendo el café. Los rostros de los trabajadores reflejaban una mezcla de comprensión y desesperación. Entendían la situación, pero eso no hacía menos dolorosa la perspectiva de quedarse sin ingreso. Estas historias se multiplicaban por todo el territorio nacional. El pescador artesanal que no podría contratar ayudantes. El ganadero que tendría que vender parte de su rebaño para cubrir costos. El transportador que dejaría su camión parqueado porque no podía pagar conductor. Todos eran víctimas colaterales de una decisión tomada en los palacios del poder, lejos de las realidades del trabajo diario. Vicky Dávila viajó a diferentes regiones para documentar estas historias. Su equipo de producción recorrió el país capturando testimonios desgarradores. Entrevistó a doña Carmen llorando por tener que despedir a sus costureras. Habló con don Alberto explicando por qué no podría contratar a todos sus recolectores. Documentó el caso de un joven empresario que había invertido sus ahorros en una startup tecnológica y ahora veía cómo sus proyecciones financieras se derrumbaban antes de poder despegar. Estos son los rostros reales de esta política. Narró en su programa con las imágenes de fondo. No son estadísticas abstractas. Son personas de carne y hueso que van a sufrir las consecuencias de un experimento populista. Son los colombianos que se levantan cada día a construir su futuro con esfuerzo y ahora ven cómo ese futuro se les arrebata por decisiones políticas irresponsables. El impacto de sus reportajes fue significativo. Miles de personas que habían apoyado la medida comenzaron a reconsiderar. Cuando ves el rostro de una madre llorando porque va a perder su empleo, cuando escuchas a un empresario pequeño explicando su quiebra inminente, los argumentos abstractos sobre justicia social pierden algo de su brillo. La realidad humana se imponía sobre los eslóganes políticos. Pero el gobierno mantenía su postura. El presidente Petro apareció en cadena nacional defendiendo la medida. Habló de dignidad laboral, de justicia histórica, de romper las cadenas de la explotación. Acusó a los empresarios de mentir sobre sus capacidades financieras, de esconder ganancias, de ser enemigos del progreso. Llamó a sus partidarios a movilizarse en las calles para defender la conquista social. Y miles respondieron al llamado.
Las marchas a favor y en contra se volvieron frecuentes. En algunas ocasiones se encontraban en las mismas calles, generando enfrentamientos verbales y ocasionalmente físicos. La policía tenía que intervenir para mantener el orden. El país estaba al borde de una fractura social que iba mucho más allá del debate económico. Era una batalla de visiones de mundo completamente opuestas. Abelardo observaba todo desde su posición privilegiada como líder de oposición. Sabía que cada día que pasaba sin resolución era un día más de angustia para millones de colombianos. Sabía que las empresas ya estaban tomando decisiones basadas en la expectativa del aumento. Algunos congelaban contrataciones. Otros preparaban despidos preventivos. Los más grandes comenzaban a buscar formas de automatizar procesos para reducir dependencia de mano de obra. Todo esto antes de que la medida siquiera se hiciera oficial. Convocó a una reunión de emergencia con todos los líderes de la oposición. No solo los de su movimiento, sino representantes de todos los partidos no alineados con el gobierno. Necesitamos una estrategia conjunta para las negociaciones que vienen, les dijo con urgencia. El gobierno va a intentar imponer esto sin consenso. Tenemos que estar preparados para usar todas las herramientas institucionales disponibles. Demandas de inconstitucionalidad si es necesario. Proyectos de ley alternativos. Presión internacional. Todo lo que esté en nuestro poder. Los asistentes discutieron durante horas. Algunos proponían tácticas más agresivas. Otros preferían enfoques diplomáticos. Pero todos coincidían en que no podían quedarse de brazos cruzados. El futuro económico del país estaba en juego. Y con él, las posibilidades de prosperidad para millones de familias. El doctor Fernández preparó un documento técnico dirigido directamente al presidente. En 20 páginas de análisis detallado, explicaba exactamente qué pasaría si se implementaba el aumento propuesto. Usó modelos econométricos, comparaciones históricas, proyecciones basadas en la estructura económica colombiana. Cada párrafo era un argumento sólido contra la medida. Cada gráfico mostraba consecuencias negativas. Lo envió por todos los canales posibles, esperando que la razón pudiera imponerse sobre la ideología. Nunca recibió respuesta oficial. Pero supo por fuentes internas que el documento había circulado ampliamente dentro del gobierno. Algunos ministros más técnicos compartían sus preocupaciones. Pero la decisión final no estaba en manos de técnicos. Estaba en manos del presidente, guiado por consideraciones políticas más que económicas. María Fernanda Cabal presentó un proyecto de ley en el Senado para establecer un mecanismo de aumentos salariales vinculados a productividad. Era un intento de ofrecer una alternativa racional al decreto presidencial. El proyecto proponía aumentos graduales basados en el crecimiento real de la economía, con incentivos para empresas que pagaran por encima del mínimo, y protecciones especiales para las pymes. Era una propuesta seria, técnicamente sólida, que buscaba el mismo objetivo de mejorar los ingresos de los trabajadores pero por un camino sostenible. El gobierno la rechazó inmediatamente. La acusaron de intentar sabotear la conquista social. Sus seguidores inundaron sus redes sociales con insultos y amenazas. Pero ella no retrocedió. Defendió su propuesta en cada entrevista, en cada debate, explicando pacientemente por qué era una mejor alternativa. Algunos economistas independientes la apoyaron públicamente. Pero en el ambiente político polarizado, su voz era una más en el caos. Los días se convirtieron en semanas. El debate continuaba sin resolución. Las empresas seguían tomando decisiones defensivas. Los trabajadores vivían en la angustia de no saber si tendrían empleo. Los inversionistas mantenían su distancia del país. La economía comenzaba a mostrar señales de desaceleración incluso antes de que la medida se implementara. La simple expectativa del aumento ya estaba causando daño. Vicky Dávila hizo un especial de 2 horas resumiendo todo lo que había investigado. Presentó los argumentos de ambos lados de forma equilibrada, pero no ocultó su posición editorial. Las advertencias técnicas son demasiado fuertes para ignorarlas. Concluyó al final del programa. Los precedentes históricos son demasiado claros. Las voces de los pequeños empresarios son demasiado sinceras. Esto no es ideología. Es sentido común. Un país no se hace rico por decreto. Se hace rico produciendo, invirtiendo, generando valor real. Y esta medida va en contra de todo eso.
Su programa obtuvo los ratings más altos de la temporada. Millones de colombianos sintonizaron para escuchar el análisis completo. Los comentarios en redes sociales se contaban por decenas de miles. La conversación nacional estaba dominada completamente por este tema. Todo lo demás parecía secundario. En las universidades, los estudiantes organizaban foros de debate. Profesores de economía enfrentaban a profesores de sociología en discusiones apasionadas sobre desarrollo, equidad y sostenibilidad. Los jóvenes, que serían quienes vivirían las consecuencias a largo plazo de esta decisión, estaban profundamente divididos. Algunos veían el aumento como un acto de justicia necesario. Otros lo veían como una condena a no encontrar empleo cuando se graduaran. Un grupo de estudiantes de economía de varias universidades preparó un análisis conjunto que presentaron en el Congreso. Con la frescura de quienes aún no están comprometidos con posiciones políticas establecidas, argumentaron a favor de un camino intermedio. Proponían un aumento significativo pero gradual, acompañado de reformas estructurales que mejoraran la productividad. Su presentación fue técnicamente impecable y políticamente neutral. Recibió aplausos de ambos lados del espectro, pero al final fue ignorada en las decisiones reales de poder. Abelardo los invitó a su oficina después de la presentación. Ustedes representan la esperanza de este país. Les dijo con sinceridad. Una generación que puede pensar más allá de las trincheras políticas. Que busca soluciones reales en lugar de victorias ideológicas. No dejen que este ambiente de polarización los contagie. Sigan pensando con claridad. Colombia los va a necesitar. Los jóvenes salieron inspirados, pero también conscientes de cuán difícil era mantener la objetividad en un país tan dividido. Veían cómo sus propios profesores, supuestos modelos de pensamiento crítico, se alineaban automáticamente con posturas partidistas. Veían cómo los medios de comunicación elegían narrativas según sus intereses. Veían cómo la verdad se convertía en una víctima más de la guerra política. El Banco de la República emitió un comunicado inusualmente directo. En términos técnicos pero inequívocos, advirtió sobre los riesgos inflacionarios de un aumento salarial excesivo. Explicó cómo esto podría forzarlos a subir las tasas de interés para controlar la inflación, lo cual encarecería el crédito, frenaría la inversión y empeoraría la situación económica. Era una advertencia de la institución más respetada en materia económica del país. Y fue ignorada por el gobierno. El presidente Petro respondió acusando al banco de estar capturado por intereses oligárquicos. Cuestionó su independencia. Insinuó que existían presiones internacionales para sabotear su gobierno progresista. Sus seguidores amplificaron el mensaje. Las redes sociales se llenaron de teorías conspirativas sobre cómo el establecimiento global estaba tratando de impedir que Colombia lograra la justicia social. Los economistas serios, tanto nacionales como internacionales, observaban con incredulidad. Veían cómo argumentos técnicos sólidos eran descartados como propaganda política. Veían cómo datos objetivos eran relativizados según la conveniencia ideológica. Era la muerte del debate racional, reemplazado por guerra de narrativas donde la verdad factual perdía relevancia. Abelardo sintió la frustración de intentar razonar en medio del caos. Pero no se rindió. Organizó caravanas por todo el país, visitando empresas, hablando con trabajadores, escuchando historias. Documentó todo meticulosamente. Sabía que, ganara o perdiera esta batalla inmediata, la historia eventualmente validaría las advertencias que estaban haciendo. Y quería tener el registro completo de quién dijo qué y cuándo. En una de esas visitas, en un municipio pequeño de Santander, habló con un grupo de mineros artesanales. Estos hombres, curtidos por años de trabajo duro, le explicaron su realidad. Aquí no hay empresas grandes. Le dijo uno de ellos. Somos pequeños grupos que sacamos lo justo para vivir. Si nos obligan a pagar 2 millones, simplemente no podemos seguir. No es cuestión de ganas. Es cuestión de que la mina no da para más. Nos va a tocar volver a la ilegalidad o dedicarnos a otra cosa. Y no sabemos hacer otra cosa. Abelardo escuchó con atención. Tomó notas. Hizo preguntas. Entendió que detrás de cada estadística había rostros humanos con historias complejas. Y se comprometió a llevar esas voces a donde se tomaban las decisiones. Aunque sabía que probablemente serían ignoradas también. El tiempo avanzaba implacable.
Las conversaciones informales entre gobierno y gremios no llegaban a ningún acuerdo. La posición presidencial era inflexible. 2 millones o algo muy cercano. Los empresarios insistían en que eso era insostenible. Los técnicos del Banco de la República repetían sus advertencias. Y el país permanecía en suspenso, esperando una resolución que determinaría el futuro económico de millones. Las proyecciones económicas se volvían más sombrías cada semana. Organismos internacionales revisaban a la baja sus estimaciones de crecimiento para Colombia. Las calificadoras de riesgo colocaban al país en observación negativa. El costo de financiamiento del gobierno subía en los mercados internacionales. Todo esto antes de que nada se hubiera decidido oficialmente. La simple expectativa ya estaba causando daño económico real. Y mientras todo esto ocurría, millones de colombianos seguían levantándose cada mañana a trabajar. Vendedores ambulantes buscando el sustento del día. Empleados llegando a oficinas inciertas sobre su futuro. Empresarios calculando cuánto tiempo más podrían resistir. Estudiantes preguntándose qué país encontrarían cuando se graduaran. Todos viviendo en medio de una tormenta política y económica cuyas consecuencias apenas comenzaban a vislumbrarse. María Fernanda Cabal resumió el sentimiento general en una entrevista que se volvió viral. Estamos presenciando cómo un país se suicida económicamente por terquedad ideológica. Dijo con una mezcla de rabia y tristeza. Tenemos todos los datos. Todos los ejemplos históricos. Todas las advertencias técnicas. Pero nada de eso importa cuando un gobierno decide que la realidad debe ajustarse a su ideología en lugar de ajustar su ideología a la realidad. Esto es tragedia en cámara lenta. Y lo peor es que sabemos exactamente cómo va a terminar. Sus palabras resonaron profundamente. Incluso algunos que inicialmente habían apoyado el aumento comenzaban a tener dudas. Las grietas en el consenso progresista empezaban a aparecer. Algunos intelectuales de izquierda, con credenciales impecables en luchas sociales, empezaron a expresar reservas sobre la forma en que se estaba manejando el tema. No cuestionaban el objetivo de mejorar los salarios, pero sí la metodología y el momento. El país se encontraba en un punto de inflexión. Las decisiones que se tomaran en las próximas semanas determinarían el rumbo económico durante años. Y todos los actores relevantes lo sabían. El gobierno sabía que estaba apostando su capital político. La oposición sabía que esta era su oportunidad de demostrar que tenía razón sobre el populismo. Los empresarios sabían que su supervivencia estaba en juego. Los trabajadores sabían que sus empleos pendían de un hilo. Abelardo preparó lo que sería su declaración más importante hasta el momento. Convocó a una rueda de prensa especial, con invitación a todos los medios nacionales e internacionales. El salón estaba abarrotado. La expectativa era palpable. Todos sabían que diría algo significativo. Tomó su lugar frente a las cámaras. Su expresión era grave, casi solemne. Comenzó a hablar con voz firme pero cargada de emoción contenida. Hoy me dirijo a todos los colombianos, sin importar sus posiciones políticas. Lo que está en juego trasciende partidos e ideologías. Es nuestro futuro colectivo como nación. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. El presidente Petro está a punto de tomar una decisión que marcará el destino de millones. Puede elegir el camino de la prudencia, escuchar a los expertos, negociar un aumento sostenible que realmente beneficie a los trabajadores sin destruir las empresas. O puede elegir el camino de la terquedad, imponer su voluntad sin importar las consecuencias, y condenar a Colombia a una crisis económica de proporciones que no hemos visto en décadas. Su voz subió de tono. A los empresarios les digo, entiendo su angustia. Entiendo que están calculando cómo sobrevivir. Pero no tomen decisiones precipitadas. Esperemos saber qué se decide finalmente. Y si lo peor ocurre, estaremos con ustedes buscando soluciones. A los trabajadores les digo, no crean en promesas que suenan demasiado buenas para ser verdad. Un salario alto en papel no sirve de nada si la inflación se lo come o si pierden su empleo. Exijan aumentos reales, sostenibles, no fantasías populistas. Señaló directamente a la Cámara. Y al presidente Petro le digo, la historia lo está observando. Este es su momento de decisión. Puede ser recordado como el estadista que supo encontrar el equilibrio entre aspiración social y realidad económica. O puede ser recordado como el presidente que destruyó empleos por orgullo ideológico.
La elección es suya. Pero las consecuencias las pagaremos todos. Elija sabiamente. Colombia se lo ruega. El impacto de sus palabras fue inmediato y masivo. El video se compartió millones de veces. Los comentarios se contaban por cientos de miles. Los análisis llenaron horas de programación. Algunos lo acusaron de alarmista. Otros lo alabaron como el líder que Colombia necesitaba. Pero nadie pudo ignorarlo. Y así, con el país al borde de una decisión trascendental, con millones de colombianos conteniendo el aliento, con el futuro económico pendiendo de un hilo, la historia llegaba a su momento crítico. Las advertencias habían sido hechas. Los argumentos habían sido presentados. Los datos estaban sobre la mesa. Ahora solo quedaba esperar y ver qué camino elegiría el poder. Y prepararse para vivir con las consecuencias, fuesen cuales fuesen. El debate sobre el salario mínimo había dejado de ser una discusión técnica sobre economía. Se había convertido en un símbolo de todo lo que dividía a Colombia. Visiones opuestas sobre desarrollo, sobre el rol del Estado, sobre cómo construir prosperidad. Y en esa división, en esa polarización profunda, se jugaba mucho más que pesos y centavos. Se jugaba el tipo de país que Colombia sería en las próximas décadas. Un país guiado por datos y realismo, o un país guiado por ideología y deseos. La respuesta estaba por venir, y con ella, el destino de millones. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. ¿Creen ustedes que Colombia está preparada para asumir las consecuencias de un salario mínimo de 2 millones de pesos? ¿O será que las advertencias de los expertos se materializarán en una crisis económica sin precedentes? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas sobre este tema que nos afecta a todos.